Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y sus testimonios deben ser nuestras delicias y nuestros consejeros. Y mejor que el oro, y que el oro muy fino. Y sus palabras las debemos guardar en nuestro corazón. Bien, quiero compartirles lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 6, que trata sobre la resurrección del Hijo del Eterno Dios, que trata de la resurrección de Jesucristo. Bien, allí dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Aquí tenemos la gloriosa resurrección del que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el Rey de los siglos, el Rey de los santos, inmortal, invisible, y el que será gran Rey sobre toda la tierra, el que venció la muerte. Tenemos el relato de su resurrección, que vinieron algunas mujeres con especias aromáticas, vinieron a honrar al Señor, y la Biblia nos dice que era María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y otra mujer llamada Juana y otra llamada Salomé. Venían a honrar al Señor al sepulcro. La Biblia nos dice en Primera de Samuel capítulo 2 que Dios dijo: yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Proverbios 3:9 nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia. Sí, ellas vinieron a honrar al Señor con sus bienes. El Señor había dicho: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo honra al Padre que le envió. Palabras del Señor Jesucristo. Las puedes leer en Juan capítulo 5. Y estas mujeres vinieron a honrar al Señor, a honrarlo con sus bienes, a traerle especias aromáticas. Lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida, ¿sabe qué es? Honrar al Señor. El reino de los cielos
está lleno de personas que honraron fue al Señor, que buscaron fue la gloria del Dios único, que buscaron fue la gloria del Hijo del Eterno, del Señor Jesucristo. No vinieron o no estuvieron aquí buscando gloria para ellos, sino para el Creador, porque fuimos creados para su gloria, para la gloria del Creador mismo. Y estas mujeres vinieron a honrar a Jesús, pero hallaron la tumba vacía. Ya el Señor había resucitado, la tumba estaba vacía. Este no era como los demás hombres. Los demás hombres que muchas veces la humanidad los pone en pedestales, como por decir algo el Buda o Hare Krishna o Mahoma. No. Y de tantos que la humanidad eleva para casi proclamarlos como Dios, o como Dios para ellos. La tumba del resto de los hombres, no de Jesús. Si visitaron su tumba, ahí estaba lleno de huesos de muerto, porque murieron y su tumba se llenó de huesos de muerto y su carne se la comieron los gusanos. Pero la tumba de Cristo es diferente. La tumba de Cristo, su cuerpo no se lo comieron los gusanos. Su tumba estaba vacía. Vacía era nuestro precioso Salvador, que había resucitado, que había vencido la muerte, que había vencido las tinieblas, que se hizo hombre, habitó este mundo en medio de un mundo de tinieblas y de oscuridad. Vino como el segundo Adán, que nos dice la Biblia. Por el primer Adán cayó el hombre y sumió en desgracia a toda la humanidad, porque el pecado entró a la humanidad y por causa del pecado la maldición y la enfermedad y las tinieblas empezaron a cubrir la tierra. Pero a través del segundo Adán, que nos dice la Biblia, que es Jesucristo, vino a levantar al hombre caído, vino a vencer a las tinieblas, a vencer al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El primer Adán cayó en medio de un paraíso, todo a su favor, todo estaba a su favor. Allí no había pecado, no había tinieblas. Él tenía un cuerpo perfecto, la muerte no lo había visitado, tenía alegría y gozo. Dios lo visitaba todos los días, lo visitaba en el huerto. Pero Adán cayó en medio de un paraíso, en medio del Edén. Pero Jesucristo vino y venció en medio de todo que era contrario a Él. Personas que se levantaban en contra de Él, las tinieblas en contra de Él. En medio de una humanidad caída, en medio de una tierra que se había apartado de sus leyes y de sus caminos, en medio de oscuridad, venció el Señor. No fue en un paraíso, fue en un mundo caído. Por eso Él es nuestro gran campeón, el Rey de la gloria. Y cuando vinieron las mujeres, la tumba estaba vacía.
Y aquí habían dos ángeles en vestiduras resplandecientes que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. No está aquí, pues ha resucitado. Sí. ¿Dónde buscas tú al que vive? ¿Dónde lo buscas tú? ¿Lo buscas entre los ídolos muertos? ¿Lo buscas en un pedazo de yeso, una estatua de yeso que no tiene vida? Ahí es donde tú buscas al que vive. No insultes a Dios. No insultes al creador del universo, buscando entre un pedazo de madera o de yeso al que vive para siempre. No insultes al que lo hizo todo. Él no está ahí en un pedazo de yeso o de madera o de hierro o de piedra. Si tú piensas que Él está ahí, estás desperdiciando tus palabras hablándole a algo que no te puede oír. ¿Dónde buscas tú al que resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre? Los ángeles le dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Sí, la tumba estaba vacía. Vacía. Había resucitado. La victoria más grande en su vida venció las tinieblas. En su vida venció el pecado. El pecado no lo tocó. El único que no se ha dejado manchar por el pecado, el único. Y si alguien te dice que hubo otro o otra que no fue manchada por el pecado, es un gran mentiroso y falso ministro de Dios. El único que no pecó, nos dice la Biblia, fue Jesucristo. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso Él podía poner su vida en rescate por todos. Como dice Primera de Timoteo 2:6, Él no fue ni manchado por el pecado, ni contaminado por las cosas de este mundo. Era apartado de los pecadores, como dice Hebreos capítulo 7. Inocente y sin mancha, hecho más sublimes que los cielos. Sí, resucitó de los muertos. Y cuando Cristo resucitó, nos dio la victoria a los que le seguimos. La victoria de la resurrección, su victoria fue nuestra victoria. ¿Oíste bien, querido amigo? La victoria de Cristo fue nuestra victoria para los que le seguimos a Él. Como cuando, por darles un ejemplo, cuando ganó este muchacho allá el Tour de Francia, allá, que lo ganó creo que el año pasado, toda Colombia celebró el triunfo porque era colombiano. Cuando gana el equipo de fútbol de alguien, celebra porque su equipo gana. Cuando el equipo de basquetbol o lo que sea, de alguien que sigue ese equipo gana, los que apoyan el equipo se alegran en su victoria, porque es como si fuera la victoria de ellos. Cuando Cristo resucitó, fue también nuestra victoria, porque Él venció, nosotros también venceremos. Él nos imparte su victoria.
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que entregó su vida para darnos la victoria, para reconciliarnos con Dios. Cuando Cristo resucitó de los muertos, significó que el Padre Eterno había recibido su sacrificio como expiación por el pecado del hombre. Que el sacrificio de Cristo ante el Padre, ante una humanidad caída, había sido recibida por el Eterno, y que ahora en su nombre tendríamos el perdón de los pecados para todo aquel que en Él creyera. Él puso su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 lo dijo el Señor, que Él había venido a poner su vida en rescate por muchos. Él vino a poner su vida en expiación por el pecado, como dice Isaías 53. El que derramó su vida hasta la muerte, el que llevó las transgresiones y las rebeliones de su pueblo, conforme a Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto quiere decir que a través de Él tenemos sanidad, tenemos salvación. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo murió para darnos la victoria, venció las tinieblas, venció a Satanás, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Venció la muerte. La muerte y el Hades no lo podían retener. La muerte no lo pudo retener. Descendió a las profundidades, como dice en Pedro. Descendió a las profundidades, allá donde nosotros teníamos que ir por causa del pecado. Y allá fue y le dijo al que tenía el imperio de la muerte, le arrebató las llaves de la muerte, y resucitó triunfante de entre los muertos, y en su victoria tenemos nosotros victoria. Su vida por nuestro pecado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25, entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Esto quiere decir, para poner sobre nuestra deuda cancelado y poner no culpables, porque Cristo llevó el juicio. Y ahora Él con su vida nos imparte una nueva vida para que podamos andar en sus caminos. Ahora, a través de la resurrección, tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva, como dice 1 Pedro 1:3. Una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sacó a luz la vida y la inmortalidad. Lo dice en Timoteo, que Cristo sacó a luz la vida, que hay vida más allá de la muerte, que Cristo nos ofrece inmortalidad para el que cree en Él. Sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Son buenas noticias. Ahora el Evangelio se tiene que predicar en todas las naciones antes de que venga el fin. Las buenas nuevas
de parte de Dios. Buenas noticias para el hombre. Cristo llevó nuestra culpa. Cristo satisfació la justicia de Dios. El juicio de Dios cayó sobre Él. Él fue nuestro sustituto. Él venció y puso su vida por nosotros. Ahora en su nombre podemos tener el perdón y la paz con Dios. Ahora se anuncia la reconciliación con Dios a través de Cristo. Para un hombre muerto en delitos y pecados, separado de Dios por causa de su maldad y de sus rebeliones. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo dice 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 18 al 20, léelo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En Él se nos anuncia la reconciliación. Tú no podías pagar la deuda. No había buena obra que tú pudieras hacer. Una vez has pecado para reconciliarte con Dios. No hay dinero que puedas dar. Una vez pecas contra Dios, no hay dinero, no hay oro, no hay plata que puedas dar para reconciliarte con Dios. La única manera para reconciliarse es a través de Cristo. Él puso algo valioso, su vida, su sangre. Porque la vida está en la sangre, dice Levíticos 17:11. Él derramó su sangre, derramó su vida hasta la muerte. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora en Él se nos anuncia el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, como dice Hechos capítulo 10, versículo, creo que es 46. El Evangelio de la paz. O sea que el hombre puede ser reconciliado con Dios a través de Él. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto a ti, querido amigo, ¿ya has hecho la paz con Dios? ¿Ya te has puesto a cuentas con Dios? El precio ya estuvo pagado. Cristo puso su vida por nosotros. Resucitó de entre los muertos triunfante y victorioso. Y ahora en Él se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. El precio de nuestra redención ya estuvo hecho, porque tú no podías pagar. Pero ahora tú tienes que, si quieres esa salvación que se aplique a tu vida, la alcanzas por la fe en Cristo, teniendo fe en Él. No en donde tú vayas a congregarte. Si tú tienes fe que es porque te congregas en un lugar, estás perdido. Tu fe tiene que estar en el que resucitó de los muertos. O si no, tu fe no te sirve para nada. Aunque hay lugares donde predican la palabra del Dios vivo, la palabra verdadera, y debes ir allí para que crezcas. Pero porque vayas allí no quiere decir que estés salvo. Eres salvo es cuando tu fe está en Jesucristo y le sigues a Él en una fe viva y verdadera. Porque la salvación está en Jesucristo. Pero ahora tú tienes que entras a esa salvación por la fe.
pero es por una fe que actúa, una fe que camina el camino, una fe que se aparta del pecado, una fe que se aparta de las tinieblas, una fe que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Y esa fe, por esa fe tú tienes que esforzarte. Pagas un precio no por la salvación, sino por seguir a Jesús. Por seguir a Jesús hay que pagar un precio. La salvación está ahí gratuita, pero tú tienes que pagar un precio por seguir a Jesús. ¿Cuál es ese precio? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir abandono del pecado. Eso quiere decir someterte a tu nuevo rey. Cuando vienes a Cristo, Él tiene que ser coronado como Señor, que significa el dueño, mi amo, mi gobernador, el que tiene toda autoridad sobre mi vida. Y la verdadera fe toma la cruz, le sigue y le obedece. Y para eso hay que esforzarte. Para eso hay que pagar un precio en este mundo por seguir a Jesús. No lo confundas. No estás pagando el precio por la salvación. La salvación ya está ahí en Cristo como un regalo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Gracia es un don inmerecido que no merecemos, la misericordia de Dios al pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. La salvación es por gracia, un don inmerecido. Pero para entrar a esa gracia, tú entras por la fe en Jesús. Pero esa fe demanda que tomes tu cruz y le sigas. Esa fe en Cristo Jesús demanda que tú lo corones como Señor, es decir, tu amo, tu dueño, tu jefe, tu comandante y jefe. O si no, no es fe, o si no, es castillos en el aire. Si no estás dispuesto a obedecer a Cristo, sigues en tinieblas, sigues en pecado, rumbo al abismo. Jesucristo nos dio la victoria. Él venció y ahora nosotros tenemos la victoria a través de la resurrección de Cristo. Cuando Él venció, nosotros también vencimos en Él. La victoria se nos otorgó. Voy a hacer una oración de entrega. Hoy puedes pertenecer a Cristo. Hoy la victoria de la resurrección puede ser tuya. Porque Él venció, tú también puedes vencer. Y lo mejor de todo es que cuando vienes a Cristo, Él romperá el yugo del pecado. Él te ayudará. Él te sostendrá. Su gracia estará sobre ti. Su gracia para perdonarte, para transformarte, para liberarte. No temas venir a Él. En Él serás más que vencedor. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es un día de victoria. No lo deseches. La victoria de Cristo puede ser tuya hoy, entregándote a Él y recibiéndole como tu Señor y Salvador. Bien, la Biblia dice cómo aplicar esa gran salvación a tu vida, cómo recibirla, invocándole con tu boca. La Biblia dice con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocare, oye bien, que invocare, es decir, que le pida con sus labios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor quiere salvarte. Él murió por ti en la cruz del Calvario para salvarte del lago de fuego, donde irá el pecador no arrepentido y que no le siguió. Un destino terrible, tú no quieres eso.
tú no quieres perder tu alma hoy, recibe a Cristo y empieza a andar con Él. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios eterno, que tú eres el Hijo del Dios eterno, que venciste en la cruz del que Calvario venciste en la cruz del Calvario, y que resucitaste de entre los que muertos, resucitaste entre los muertos, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados para el perdón de mis pecados y para ponerme en paz con y Dios. para ponerme en paz con Dios. Hoy, Señor, yo me arrepiento Hoy, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu reino. Quiero que tú seas mi rey Quiero que tú seas mi rey y mi salvador. y mi salvador. Por eso te abro hoy mi Por corazón eso te abro hoy mi corazón y te recibo en mi vida. te recibo en mi vida. Te pido que Te seas pido que seas mi Señor, mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi Salvador mi Salvador y mi Rey. y mi Rey. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados todos mis pecados, y todas mis transgresiones todas mis transgresiones. y lávame en tu preciosa Y sangre lávame en tu preciosa sangre de todas ellas de todas ellas. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo, haber enviado a tu Hijo al mundo, lo que más amabas, lo que más amabas, para salvarme, para salvarme, para darme perdón, para darme perdón, salvación salvación y vida eterna. y vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo. y dame un nuevo Dame corazón un nuevo corazón y una nueva vida. y una nueva vida. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación como un regalo tuyo como un regalo tuyo a través de la fe a través de la que fe es en tu Hijo que Jesucristo es en tu Hijo Jesucristo y a través de tu y gracia. a través de tu Y gracia en el nombre de y Jesús, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, tu Santo Hijo, recibo tu salvación recibo tu salvación y el perdón de mis pecados. perdón de mis pecados. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Cruzaste una línea de las tinieblas a su luz. Ahora le perteneces a Jesucristo. Le perteneces a Él, eres propiedad de Él. La Biblia dice, porque por precio fuisteis comprados. Ese precio fue la sangre de Cristo, la sangre de la expiación. Él es dueño porque es tu creador y porque también dueño doblemente. Porque es tu creador y porque pagó por ti, pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Ahora es doblemente dueño tuyo porque te creó y porque pagó tu precio después que estabas perdido. Siga a Jesucristo, encuéntrate una iglesia cristiana, evangélica. Les recomendamos que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apártate de los ídolos, habla con el pastor, dile que te quiere bautizar en las aguas, que es un mandamiento al que toma la decisión de arrepentirse y seguir a Cristo. Y adelante con el Señor y tu nueva vida en Cristo, y que Dios te bendiga.